tema, pero mire, ahora sí que ya está en la línea Adrián López. Él es director general del diario El Noroeste, que se publica en Culiacán y que desde luego abarca toda la información importante del estado de Sinaloa y de aquella región del país. Adrián, buenas tardes. Buenas tardes, gusto en saludarte. Gracias, Adrián. Pues la información dada a conocer hoy por el gobierno federal creo que nos proporciona datos, detalles, gestos, inflexiones, todo tipo de elementos para ir tratando de reconstruir los entretelones de lo que ahí sucedió. ¿Cuál es tu lectura en lo inmediato de lo que nos ha aportado el gobierno con toda esta información proporcionada hoy, Adrián López, director general del Noroeste? Pues de entrada creo que agradecer la cantidad de información que nos dan hoy. Creo que es importante señalar que sí, es inédito que nos entreguen una línea de tiempo como la que vimos hoy, en tal detalle de hechos, evidencias. No sé si ver un video de cómo un militar pierde una pierna por un disparo sea necesario en términos informativos, mostrar, digamos, escenas tan duras, pero al final creo que también no era para menos, dado que lo que se vivió el jueves en Culiacán pues también fue inédito, no es algo que vivamos de manera cotidiana en la capital de Sinaloa. Segunda cosa, que me sigo quedando con dudas, porque más allá del detalle de la línea de tiempo, de la explicación de quién es el grupo que opera, digamos, el operativo, lo planea, lo coordina, lo diseña, etcétera, hay algunas cosas en la línea de tiempo que a mí me brincan así a bote pronto. La primera es que parecería que cuando el gabinete decide liberar a Ovidio, el presidente ya estaba en su viaje hacia Oaxaca, según la línea de tiempo que nos muestran. Y segunda cosa que me parece muy relevante es, noto durante toda la rueda de prensa la explicación súper detallada de cuánta gente estiman que fueron los agresores, de cómo estuvo cada uno de los círculos de seguridad, el interno y el externo, y me quedo con dos conclusiones y algunas preguntas. La primera es que parece que es obvio que el círculo de seguridad externo, el que ellos le llaman así, no logra cerrar la pinza para evitar que los agresores penetraran el círculo y pudieran ser una amenaza real y concreta a la gente del operativo. Esa es la primera. La segunda es que todo indica que más allá del terrorismo que vimos, del narcoterrorismo, de la psicosis que genera el cártel durante 3 horas prácticamente en el sector Tres Ríos de la ciudad, el verdadero rehén en términos concretos, el rehén y el objetivo de las agresiones, las retenciones, etcétera, fue el ejército. O sea, en realidad, los quienes estuvieron en profundo peligro directo y bajo amenaza del cartel de ser asesinados o al menos no devueltos, fue el ejército. El ejército fue atacado en al menos 4 puntos, además de los enfrentamientos que sucedieron durante el operativo que fue realizado por Sedena en coordinación con la Guardia Nacional. Y las preguntas son en el sentido de si no esperaban de verdad este nivel de armamento, este nivel de coordinación, este nivel de ejecución táctica, este nivel de vehículos y de movilización de personal del cártel de Sinaloa, que es el cártel más longevo del país y que ha sido señalado por múltiples autoridades internacionales como el cártel más poderoso y más grande del mundo. De verdad no esperaban eso, Julio. A mí me sorprende muchísimo y me sorprende que no lo esperaran a las 2 de la tarde, ¿no? Eso creo que es muy emblemático. Y la segunda es que con todo y todo, después del detalle que vimos hoy, sigue sin quedarme clara la cadena de mando. ¿Quién se va a responsabilizar? ¿Quién es el responsable o quiénes de haber realizado un operativo que sale así de mal, que pone en riesgo a población, que pone en riesgo a militares que no participaban en el operativo, como los de la unidad habitacional? Entiendo que quienes participan en el operativo tienen que correr pues, un riesgo, pero todos los demás que no estaban enterados del operativo y que fueron puestos en riesgo porque no dimensionaron los hechos, por más que Alfonso Durazo nos diga que no, sobredimensionemos
algo que él llama un error táctico cuando en realidad pues fue un profundo fracaso. Pues completa la visión sobre lo que está, sobre esta parte en la cual la información ha sido, en la información ha sido muy amplia, como pocas, pues creo que nunca se había dado una información de este tipo, con esta amplitud, con este detalle. Y las preguntas que haces pues son muy claras y muy concretas. Adrián López, director general del diario El Noroeste, impreso en Culiacán. Pero, ¿qué sigue finalmente, Adrián? Pues sigue el predominio de las mismas fuerzas, sigue el mismo equilibrio de poderes o predominio de uno de ellos en Sinaloa y en buena parte del país. El ejercicio informativo ayuda, es bueno, pero pues pareciera que no hay ningún otro perfil distinto, algún cambio sugerido. Finalmente, ¿esa orden de aprehensión se va a cumplir o no se va a cumplir? Pues evidentemente ya se complicó mucho su cumplimiento, ¿no? Pero yo me hago la misma pregunta que tú, ¿qué sigue? Porque hoy vi el mensaje del secretario Durazo antes de la explicación del general Sandoval, y el mensaje de fondo es, esta es la estrategia y vamos derecho, ¿no? Punto. Qué curioso que hable durante muchos minutos de que la estrategia conservadora de la guerra contra el narco no es la estrategia de este gobierno, y yo me pregunto, capturar un objetivo como Ovidio Guzmán con ese despliegue militar por un grupo operativo, el GAIN, que se creó en el 95 y que está diseñado para capturar objetivos estratégicos, de hecho hasta nos dieron los números, pues no es eso continuar con la misma estrategia. Y segundo, ¿qué hubiera pasado si hubiera salido bien, si lo hubieran capturado, no lo hubieran presentado en una mañanera diciendo logramos este otro objetivo? Como parte de la estrategia conservadora de la guerra contra el narco? Entonces, no termino por entender dónde está la diferencia en cuanto a la estrategia. Creo que la decisión de liberar y de parar el operativo pues queda clara desde una lógica ética de mal menor, pero pues eso no es una victoria. Y lo segundo, lo que tú dices es, ¿cuál es el estado o el equilibrio de fuerzas ahora? Sí es cierto que Culiacán parece haber vuelto a la normalidad, los restaurantes están llenos, la gente está saliendo a la calle, pero hay un profundo sabor de derrota. Sí es cierto que los culichis sabemos que convivimos con este crimen organizado, pero no habíamos vivido cosas, por lo menos estas generaciones, no sé, en la época de la Operación Cóndor, cómo se vivieron estas crisis, porque pues sí hay una sensación enorme, y por lo que vemos, si nos dicen que el operativo no estuvo tan mal diseñado como lo sospechábamos, y vemos estos tres círculos, y vemos la inteligencia, y vemos el operativo, y aún así fueron rebasados, la pregunta es ¿por qué? ¿Es de tamaño de armamento? ¿Es de tamaño de hombres? ¿Hubo alguna filtración? Por las horas que nos dicen, todo indican que sí hay una reacción más que una proacción del crimen organizado. O sea, empiezan los desmanes, las balaceras, etcétera, después de que logran llegar al domicilio del objetivo. Lo logran, lo cual se dice que pues entonces no hubo algún pitazo previo, pero luego no pueden, digamos, y entre comillas, con el éxito inicial del operativo. Híjole, tal vez por la hora, no sé, sí. Yo tengo muchas preguntas todavía, creo que más información obliga a más preguntas, y sí me parece triste que hoy el presidente decida, en lugar de dedicarle espacio a las preguntas, aunque dijo que mañana, mejor dedicarle espacio a criticar que la prensa fuéramos insistentes y preguntáramos durante el jueves, el viernes y el fin de semana qué pasó. Creo que ese es el trabajo de la prensa, preguntar qué pasó, y entiendo que la política pública pues tiene que resolverse en los hechos antes que informar, pero también tiene una responsabilidad de informar. Entonces, yo creo que muy probablemente mucho de lo que sucede ahora en términos informativos y lo que hemos podido construir en estas 2 semanas tiene que ver con la insistencia de la prensa, de los periodistas locales, nacionales, e internacionales, por saber qué pasó el jueves. Bien, pues Adrián López, director general del Noroeste, agradezco mucho tus palabras. No, al contrario, Julio, gracias por... Adrián, buenas tardes, sí, seguimos en contacto, gracias y hasta luego.
Adrián López Ortiz es el director general del diario Noroeste, es columnista para ese mismo diario, publica en Sin embargo, en Vanguardia,